La Organización de Estados Americanos ha iniciado hoy 2 meses de audiencias para investigar si el gobierno de Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad y si hay base para denunciar al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. El exfiscal de la CPI, Luis Moreno Campo, preside las audiencias por encargo del secretario general de la OEA, Luis Almagro. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Gustavo Alegret, director de noticias de NTN 24 en Estados Unidos. Está en la sede de la OEA. Gustavo, una buena tarde. Ruth, muy buenas tardes. Moreno Campo ha escuchado hoy la voz de 4 activistas, defensores de los derechos humanos, acompañado de observadores que forman parte de este organismo hemisférico. El objetivo ha sido, por un lado, conocer el alcance de la violación de los derechos humanos en Venezuela y, por el otro, identificar si detrás de esta constante violación hay una política represiva de Estado diseñada con el objetivo de acallar a las voces de la oposición. Entre los activistas que hoy han tomado la palabra, se han escuchado datos que ponían los pelos de punta sobre el alcance de esa violación de derechos humanos. De las víctimas fueron torturados psicológicamente, 65 recibieron amenazas de muerte, de desaparecerlos o cortarlos en pedazos, de hacerle daño a los familiares. Algunos han sido obligados a cantar o gritar consignas pro gobierno. Les gritan guarimberos, escuálidos, burgueses. Algunos fueron amenazados con sembrarlos, que es matarlos. Muchos fueron intimidados para que no denunciaran lo que les estaban haciendo, diciéndoles que sabían cómo se llamaban, dónde vivían, quiénes eran sus familias. Algunos fueron arrodillados y los pusieron a rezar y luego les pegaban y después los volvían a poner a rezar. Las violaciones no solo son por violencia física, por represión de derechos, también hay violaciones que se han considerado como violaciones blandas de esos derechos fundamentales, que no dejan secuelas, pero al menos evidentes, pero que sí obligan o bien a callar por miedo o bien a refugiarse en el exilio, lo que consideran los activistas como el exilio por salir de Venezuela al sentirse perseguidos. No subestimemos la fuerza y la fortaleza que tiene nombrar, porque no hay peor castigo para un preso político, para un torturado, para un exiliado que el olvido. Y les pido a todos los embajadores aquí presentes, no se olviden de los venezolanos, porque los venezolanos vamos a seguir luchando. Tras estos 2 meses de audiencias, se elaborará un informe que, si tiene las evidencias contundentes necesarias, la Secretaría General podría decidir enviarlo a la Corte Penal Internacional para información o bien utilizar alguno de los países que firmaron el Estatuto de Roma, que es el que rige esa Corte Penal Internacional, y a través de ellos forzar a que esa Corte lo tomase en consideración. En cualquier caso, hay que recordar, por un lado, que Venezuela firmó y ratificó ese Estatuto de Roma en el año 2002 y, por lo tanto, se sentiría interpelada con esa presentación, y por el otro, asegurar o expresar que los representantes diplomáticos de Venezuela, que si bien han expresado la voluntad de abandonar este organismo hemisférico, hoy no estaban presentes, lógicamente, en esa sesión, pero sí han hecho llegar protestas, una nota de protesta, por lo que consideran que este organismo está usurpando las funciones de un tribunal internacional que no le compete a su juicio. Mañana será el turno de 3 miembros del ejército venezolano, exmiembros del ejército venezolano, que tomarán la palabra para dar su testimonio. Desde la sede de la OEA en Washington informó Gustavo Alegret con el apoyo técnico de Marco Granda. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, gracias.